Buenas tardes, estimados y amados hermanos en Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente. Desde ICEA, República Dominicana, les enviamos un fuerte y caluroso saludo, un abrazo fraternal en Cristo Jesús. Y antes de empezar, queremos darle la gracia a Dios primeramente por darnos la oportunidad de llegar hasta ustedes, llevar la palabra del Señor, la palabra de esperanza, la palabra de la vida eterna. Aleluya. También estamos agradecidos por cada uno de ustedes, por sus ofrendas, sus oraciones. La verdad que es un soporte inmenso que Dios nos está dando para su iglesia aquí también, en términos general, para su reino, por tanto apoyo de amor, cariño, en todos los sentidos. Así que estamos agradecidos inmensamente de Dios, estamos orando por ustedes, estamos orando para que la iglesia allí local en Torremolinos siga impactando vidas y transformando corazones hacia Cristo. Gloria a Dios por su vida. Sin más, vamos a ir directamente a la palabra de Dios. Hoy vamos a estar meditando, escudriñando la palabra en Mateo capítulo 7, desde el versículo 21 hasta el 29. Como vemos, es la culminación del Sermón del Monte, aquella predicación que el Señor Jesús hizo allí a sus discípulos y a muchos más que estaban presentes, que empieza en su capítulo 5, desde el 5 hasta el capítulo 7. Durante esos capítulos estuvo el Señor dando diferentes instrucciones para cómo caminar en esta vida cada creyente. Y vemos que desde el 5 nos empieza diciendo que nosotros somos llamados a ser sal y luz de este mundo, sal y luz del mundo. También otro tema que él incluía era acerca de la familia, acerca del matrimonio, acerca de tantas cosas que nosotros debemos hacer en esta vida, que somos llamados a hacer. También vemos que nos habla del afán, de la ansiedad, de tantas cosas y estrategias que nos da para caminar una vida en victoria y una vida con propósitos eternos. Y en nuestro capítulo que vamos a leer hoy es el 7, como hemos dicho antes, del capítulo 7, versículo del 21 hasta el 29. Y la vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tenía o tiene autoridad y no como los escribas. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Aleluya. Gloria a Dios. En el versículo 21 vemos que nos dice que en el versículo 21 que estamos meditando nos dice que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y aquí el Señor Jesús nos está diciendo directamente,
de personas o creyentes que le están hablando a él. Él dice en primera persona, no todo el que me dice a mí. No dice no todo el que dice, sino el que le dice a él, que habla con él. Dice que entrará en el reino de los cielos. Y la parte fundamental es, dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre, el que hace la voluntad de Dios, del Dios de los cielos. Ahora bien, nos debemos de preguntar, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Aleluya, gloria a Dios. En el versículo 23 del capítulo 14 de Juan, habla acerca de cuál es la voluntad de Dios. Y dice, el que me ama, mi palabra guardará. Quiere decir que hace la voluntad. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Qué promesa, mis amados amigos y hermanos, que nos está haciendo el Señor aquí en este pasaje donde nos dice cuál es la voluntad correcta que debemos hacer, que es guardar la palabra de Dios. Y dice que cuando la guardamos, cuando la vivimos, que es la voluntad del Dios, Él ha prometido que su Padre le amará, nos amará, y dice que juntos con el Espíritu Santo vendrán y harán morada en nosotros. Qué promesa maravillosa para todo aquel que quiere la verdad, para todo aquel que verdaderamente ama a Dios sobre todas las cosas. Y aquí nos está enfatizando algo, nos está haciendo también una advertencia extraordinariamente importante, donde nos dice, no todo el que me dice entrará en el reino. Pero ¿qué nos dice el versículo 22? Dice, muchos me dirán en aquel día. En el 21 podemos ver que dice, no todos los que me dicen Señor. Y aquí dice, muchos me dirán en aquel día. Quiere decir que gran parte de los que le dicen Señor, Señor, en esta vida, en esta época, una parte, dice la palabra de Dios, que no entrarán lamentablemente en el reino de los cielos porque no están haciendo la voluntad de Dios. Y tenemos que hacernos una pregunta y un examen personalmente. ¿Cómo yo estoy con mi relación íntima con Dios? Dios me conoce y yo conozco a Jesús y tenemos comunión, andamos, caminamos juntos. Aleluya, gloria a Dios. Ya nos conocemos aquí para que Él me conozca allí en el cielo. Y qué pena que el Señor nos está diciendo, y más bien que una pena, es un aviso, una advertencia para que estemos alerta y no confiemos en nosotros mismos. Y dicho sea de paso, el título de este mensaje lo he titulado, Cuídate de engañarte a ti mismo. Cuídate de engañarte a ti mismo. ¿Por qué lo hemos puesto así? Porque vemos que es el centro del mensaje que el Señor nos está dando en esta tarde, de que nos cuidemos, nos está advirtiendo, nos está apercibiendo de cuidado, cómo está nuestra relación, cómo estamos caminando. Y cuál dice que son los que hacen la voluntad del Padre. Y vamos a ver en Mateo capítulo 26, en su versículo 42, aleluya, lo que nos dice la palabra de Dios. Aquí es cuando ya el Señor está pasando esa gran tribulación mientras estaba orando en Getsemaní y decía que les decía a los discípulos que no habían podido orar ni siquiera una hora. Y entonces Él le dice desde el versículo 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue y oró por segunda vez diciendo, Padre, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad.
Aleluya, gloria a Dios. El Señor Jesús nos está enseñando que por encima de cualquier cosa, inclusive de nuestra vida íntegra, debemos anhelar porque la voluntad de Dios sea con nuestra vida. Y no solo que es imprescindible que la voluntad de Dios sea en nuestra vida, pero que también nosotros hagamos, como hemos leído antes en el pasaje que habíamos leído en Juan 14, sino que guardemos su palabra, que vivamos en su palabra, que vivamos según su mandamiento, vivamos guardando todo aquello que Él nos dijo que hiciéramos para que al final tengamos ese premio, ese llamamiento que Él nos diga en aquel día: ven aquí, hijo mío, en lo poco me has sido fiel y en lo mucho te pondré. Y yo estaba meditando acerca de la importancia que tiene este llamamiento para nuestra vida, porque miren, hermanos, saben que a veces tomamos la cosa muy livianamente, las cosas espirituales, las cosas de Dios, porque como vivimos en un mundo que está lleno de tantas distracciones, de tanto movimiento, de tanto afán. De hecho, en el Sermón del Monte nos habla más atrás, en algunos capítulos atrás, que nos decía de que cuidado, que no nos afanemos de una manera desenfrenada. Y muchas veces eso nos quita el enfoque. Y yo meditaba hace unos días acerca de cuando estamos en un aeropuerto, por ejemplo, o en la estación del AVE, con qué seriedad tomamos ese tiempo, especialmente cuando estamos en el mostrador, cuando vamos a hacer el check-in de nuestro vuelo. ¿Qué seriedad lo tomamos? Que vemos que si nos faltan cualquier documentación, cualquier documento, tendríamos el riesgo de que el avión nos deja porque el avión no espera a nadie. Y he notado que por norma general, cuando se hacen las colas, cuando se está esperando ahí, cuando estamos frente al mostrador, hay poca sonrisa o ninguna, porque aquí esto es un momento de tanta seriedad, porque tenemos empeño de que todo salga bien. Y yo meditaba, wow, si en nuestra vida estuviéramos así, no asustados, pero sí tomando con seriedad esta vida y esta advertencia que el Señor nos está haciendo, ¿no? Y nos dice en hebreo: cuidad de esta salvación tan grande, cuiden de esta salvación tan grande, presten atención a esto tan importante. Por tanto, no debemos de estar asustados ni tener miedo, pero sí vivir con diligencia, con seriedad, respetando lo que el Señor nos manda, guardando su palabra, guardando sus mandamientos. Porque, amados amigos y hermanos, en este peregrinar, como lo llama la palabra, en este tiempo que el Señor nos da la vida, es donde podemos escoger el camino donde vamos a pasar la eternidad. Es aquí que el Señor nos conoce y tiene comunión con nosotros para así podernos conocer allí en aquel día. Y vemos que cuando el Señor se iba, dijo: me voy, no lo dejaré huérfano, le enviaré el Consolador, y me voy y le voy a preparar morada para donde yo esté, también estén ustedes. Por tanto, amados amigos y hermanos, Dios tiene propósito para con tu vida. Jesús ha ido a preparar morada y esas moradas están allí esperándote para que seas tú que lo ocupe. Nadie más puede ocuparla. No permita que esa labor que el Señor Jesús está haciendo en los cielos, porque Él dijo: me voy a preparar morada, que no se aborten los propósitos que Dios tiene para con tu vida, que Jesús tiene con tu vida.
tu casa está preparada allí, tu morada está preparada allí. Y Él quiere primeramente ocupar la morada de tu corazón en este tiempo, en esta vida, aquí y ahora. Y siempre digo una cosa, que lo mejor que le puede pasar, lo mejor que le puede pasar a ti o a cualquier ser humano es conocer a Jesús. Para mí ha sido lo mejor que me ha podido pasar, y todo aquello que han experimentado tener una comunión íntima con Jesús, dicen lo mismo, sienten lo mismo y están seguros de que eso es lo mejor que nos puede pasar, tener comunión con el Salvador del mundo, tener comunión con aquel que entregó su vida por todo, tener comunión íntima con aquel que creó los cielos y la tierra junto al Padre. Creemos que lo mejor que nos puede pasar es tener comunión con el Espíritu Santo, que es el dador de la vida, es el poder. Aleluya, gloria a Dios. Y por tanto, te exhortamos de que haga caso, preste atención a esta advertencia que el Señor nos está haciendo. Y más adelante, en el versículo 22 nos dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Aleluya, gloria a Dios. En aquel día, ¿sabes que habrá un día? Dice aquel día, no en aquellos días, sino en aquel día donde nos sentaremos frente al tribunal de Cristo y el Señor nos va a mostrar, no sé si será en una pantalla, no sé cómo será, pero nos va a mostrar las cosas que hemos hecho allí. Y mira lo que nos dice, que muchos en aquel día, muchos, no dice poco ni algunos, sino muchos me dirán en aquel día que profetizaron, que hicieron milagros, que echaron fuera demonios. Y mira lo que dice el versículo 23. Entonces le declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Por tanto, nos está diciendo, enfatizando de que aquí en esta tierra es que debemos de tener la comunión con Jesús, y no solo una comunión, una comunicación y comunión, una comunicación de un solo lado, que solo sea tú y yo que hablemos y hagamos cosas, sino es que aprendamos a escuchar la voz de Dios y podamos obedecerlo. Y dice que hay tanta gente, dice que muchos de esos que Él le dirá que nunca lo conoció, nos está diciendo que aquí en esta tierra hicieron grandes obras, inclusive echaron fuera demonios e hicieron muchos milagros. Y qué triste que en aquel día el Señor Jesús le dirá que nunca lo conoció. Por tanto, amados amigos y hermanos, como el título del mensaje es Cuídate de engañarte a ti mismo, cuidémonos y prestemos atención, hacemos un análisis, no con el objetivo de condenarnos, más bien de tener la cosa clara, de tener la certeza de que estamos caminando con Jesús, de que estamos teniendo esa comunión, de que estamos haciendo la voluntad de Dios. Y dice su palabra que Él escudriña nuestros corazones, Él sabe la intención que tenemos. Por tanto, fíjate cuál es tu intención genuina, tu intención principal por la cual tú estás caminando en la iglesia, allí Alfa y Omega, o donde quiera que esté caminando. Que no sea por un interés terrenal, por un interés beneficioso, por alguna ventaja o para algunos provechos que tenga para esta tierra, más bien que sea porque ha conocido el Salvador y te place caminar con Él y hacer su voluntad. Aleluya. Y evitar esa palabra tan descrita aquí, tan triste, y no solo triste, sino que son una enfática declaración para la eternidad.
nunca lo conoció y tampoco lo conocerá. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Y una de las cosas que podemos ver aquí, ¿cuál es la intención por la cual hacemos la cosa, la obra del Señor? ¿Cuál es la intención principal, genuina, por la que estamos sirviendo en el reino de Dios? Examinémonos con los lentes de las Escrituras, porque en ella aprendemos, nos muestran el pecado, pero también nos muestran la salida, el camino para caminar una vida en rectitud de acuerdo a la voluntad de Dios. Con esto no estamos diciendo que seremos perfectos, que vamos a ser perfectos, pero sí que tenemos que ir cambiando cada día y amoldeándonos al carácter de Cristo. Aleluya, para así, de esta manera, poder tener ese encuentro con Jesús aquel día cuando nos enfrentemos a Él y Él nos diga, buen siervo, buena sierva, aleluya. En el versículo 24 nos dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y la hace. ¿Cuáles palabras? Dice, cualquiera que oye pues estas palabras, no solo la que terminamos de leer aquí, sino desde la palabra, desde cuando él empezó en el Sermón del Monte, desde el principio, cuando nos dice en el capítulo 5, desde el versículo 1, que mirando él sus discípulos se sentaron a él alrededor y allí desde la montaña empezó a decirle directrices de cómo caminar en la vida cotidiana. Y nos dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y oye lo que nos está diciendo aquí, cualquiera que la oye y la hace, no solo los que la oyen y ya se van el domingo por la tarde o los días del chup para su casa y siguen haciendo lo mismo, sino aquellos que oyen y hacen la voluntad del Padre y van transformando su vida a través de la palabra y a través de la llenura del Espíritu Santo. Y una de las formas que podemos hacer todo eso es como vimos en la conferencia, la llenura que nos hablaban tanto, nos enfatizó el Señor a través de tantos líderes allí en Antequera, de la necesidad de ser lleno del Espíritu Santo. Anhelemos la llenura del Espíritu Santo, anhelemos ese bautismo del Espíritu Santo para poder caminar en esa victoria que el Señor nos ha dado, para que disfrutemos de ella. Vemos que los discípulos antes del Pentecostés, antes de recibir el bautismo del Espíritu Santo, eran hombres y mujeres también, eran personas llenas de temor, de miedo, asustados, estaban asustados allí escondidos en el aposento alto, pero sí clamando por el Espíritu Santo, y de un momento a otro pasaron de ser hombres llenos de miedo y temor y escondidos, pasaron a ser hombres llenos de valor, dispuestos a entregar sus vidas. De hecho, la entregaron por la causa de Cristo. Y eso hace cuando tenemos esa llenura del Espíritu Santo, y es el que nos da el poder, la fuerza para poder vencer. Y además de vencer, estar gozoso sirviendo en el reino. Es un honor, más que un honor poder servir en el reino. Es un privilegio poder ser siervo del gran rey. Y el Señor nos dice también que ya no nos llamará siervo, sino nos llamará amigos. Es el propósito de Dios para con tu vida, y eso lo podemos, la estrategia o la forma que el Señor ha dejado para que podamos llevar a cabo esa gran misión, ese gran proyecto que Dios tiene para con tu vida y con mi vida, es a través del Espíritu Santo. Por tanto,
Miremos, escuchemos otra vez las grabaciones que están ya colgadas en internet de las conferencias que son ricas en bendición, aleluya, y son herramientas que Dios nos da para que caminemos con más eficacia, con más certeza en esta vida, con más propósito, aleluya. Por tanto, que seamos de esos hombres que edificaron su casa sobre la roca que es Jesús. Cualquiera que oye la palabra del Señor y la cumple, ese es un hombre prudente. Dice la palabra en el versículo 25, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. A veces en nuestra vida puede llegar, aquí está hablando de lluvia, obviamente es metafóricamente, pero nos llega tribulaciones, nos llegan angustia, nos llegan inseguridad, nos llegan tantas cosas en la vida, pero cuando estamos claros, hemos entendido cuál es el propósito de Dios para con nuestra vida o el propósito que Él tiene directamente en nuestra vida, le pedimos al Señor y Él nos fortalece, y aunque lleguen esas circunstancias difíciles, sea de tribulación, sea pruebas, sea tentaciones, cualquier cosa que nos llegue, el Señor nos fortalece y nos levante, siempre y cuando nuestra fe esté arraigada y cimentada en la roca que es Cristo, Señor nuestro. Aleluya. Y el Señor nos está diciendo que cuando hacemos de esta manera, somos hombres y mujeres prudentes, ¿no? Y que podemos estar seguros que aunque venga hasta la muerte, nada no podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo, que es en Cristo. Aleluya, gloria a Dios.